presentas, Sí, Alex. sí, esperemos a que David nos dé el pase para poder iniciar la grabación formalmente. Ya estoy grabando. Ya, ok. Bueno, buenos días, amigos. Muchas gracias por su asistencia. En este momento, el ingeniero Manuel Chao va a permitirnos conocer algunos puntos de vista de carácter general, y tal vez esto sea un aporte de equipo sobre el posible plan de gobierno para el periodo 2021-2026. Entonces le damos el pase al doctor en economía, ingeniero, economista también por la UNI, y Manuel tiene una larga trayectoria en el campo profesional y también en la docencia. Es coach de varias entidades, y tiene una larga y dilatada experiencia en temas económicos, financieros, sociales, etcétera. Bien, entonces le damos la bienvenida a Manuel Chao. Adelante, Manuel, por favor. Ya, gracias, Alex. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí, me escuchan bien? Sí. Ya. Gracias, Alex. Gracias. Muy buenos días, estimados amigos. El propósito de este no es una conferencia, sino es un conversatorio, más que nada, que ya les había adelantado a algunos, ¿no? Es un plan de gobierno que se había elaborado para un partido, pero hubo una cierta discrepancia, lo cual no estuve yo de acuerdo, ¿no? Y se quedó ahí. Pero esto vale para que yo plantee una alternativa y lo pongo a su disposición y capaz se tome una decisión al final. Uno puede ser un acuerdo nacional, ¿no? Porque hay varios partidos que he sacado información y he estado también en Avanza País con Hernando de Soto, etcétera, etcétera. El otro puede ser un proyecto, ¿no? También. Y el otro puede ser más específico, de que puede ser un plan de gobierno de nuestra promoción, que pone en manos del próximo gobierno de turno, porque la situación es bien crítica de nuestro país. Ustedes lo saben. Entonces, yo quisiera que ustedes al final evalúen, porque cada uno dará su aporte en su especialidad. Ustedes tienen experiencia y yo creo que debería ser aprovechado por nuestro país, no por el partido, por nuestro país. Entonces, ese es el objetivo de esta reunión. He pensado en eso, ¿no? Por eso el propósito de llevarlo a cabo. Bueno, dicho eso, sin más preámbulo, vamos a empezar, ¿no? Este plan de gobierno del 2021 al 2026 se presenta, pues, el año 2020 actual, una de las peores crisis de nuestro país, en la cual se refleja en el aspecto político. Mira, el aspecto político desde PPK, para no remontarnos más atrás, después ingresa Vizcarra, ¿no? Un año. PPK dura creo que 1 año y 7 meses. Después viene la vicepresidenta, ¿se acuerdan? Solamente por minutos nada más, la vicepresidenta. Después surge Vizcarra por 2 años. Después surge Manuel Merino por 5 días. Y ahora se está pidiendo y se está trabajando, no tengo información para que Sagasti no continúe. Entonces, este es el ambiente político. No hay uniformidad ni consistencia para llevar planes. Se rompe. Y así no se puede, pues. Una incertidumbre total. Entonces, eso es el aspecto político. Y el otro, el aspecto económico, estamos en una de las peores crisis de la historia, capaz tan igual que de la 1985
1990 del primer gobierno de Alan García, del famoso hiperinflación de los 7.600 y tantos por ciento, donde había escasez y lo hemos vivido todos nosotros. El otro es casi comparable con lo que puede ser la guerra con Chile, ¿no? Que ha sido de 1879 a 1883, ¿no? Con también una catástrofe terrible. Entonces, estamos en ese marco. El COVID-19 no esperábamos. Para nosotros ha sido una sorpresa, nos ha desnudado nuestra realidad en todo aspecto, ¿no? Nuestras debilidades en el aspecto estructural económica del país, más de 135 años. La economía, nuestra economía en el corto, mediano plazo ha mostrado, a pesar de pequeños crecimientos, a una economía que nosotros lo denominamos economía cero. Muchos expertos, uno de ellos lo menciona según Thorne y el Fondo Monetario, que puede disminuir o decrecer el PBI en 17%, otros dicen en 12%. Actualmente, en el último trimestre ha tenido un decrecimiento bien significativo de más de 35-36%. Entonces, para ello nos vamos a remitir a lo que es vamos a remitirnos el PPT para que ustedes lo aprecien. Aquí está, lo vamos a poner en... A ver, un ratito. En pantalla completa. Pantalla completa vamos a ponerlo. Ya. ¿Sí ven, no? ¿Están viendo? Sí, correcto. Ya. Entonces ya le había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la economía, el aspecto de crecimiento demográfico a una tasa promedio de 1.7%. Vamos a poner esto más aquí porque no se ve. Está bien, está perfecto. Ahora sí ya. ¿No? ¿Qué significa eso? Que nuestro país también se está envejeciendo, igual que China y Europa. Carlos está en Europa y no se ha envejecido totalmente, ¿no? Entonces nosotros también estamos en ese marco. Le había mencionado de que actualmente en el último trimestre habíamos decrecido 29.8%, ¿no? Del PBI. La inversión privada, que ustedes saben es el motor de la economía, ha decrecido o va a decrecer en 16%. Y si sigue aplicando medidas populistas y de subsidio, lo que nos alcanzó hace poco David Bond, ¿no? Menciona Velarde, Julio Velarde, que ha estudiado conmigo en el BCR, ¿no? Esto se va a empeorar, ¿no? Salvo que se corrija las políticas fiscales y políticas monetarias y no sean netamente populistas. El otro aspecto es que la demanda interna ha decaído en 4.2%. También las ofertas de bienes y servicios. ¿Eso qué implica? De que los precios están disminuyendo, hay desabastecimiento de productos, consecuentemente el incremento de los precios, un desorden en el mercado.
Hay muchas empresas como la de farmacia y otros, no hacen y especulan y hacen lo que quieran, están en un entorno de mercado negro especulativo. Nuestros ahorros de familia y también del gobierno están tendiendo a desaparecer. Entonces, estamos en una capacidad operando de 50% en las empresas, ¿no? Y fuimos testigos porque se rompió la cadena de pagos. La PEA, la población económicamente activa, está conformada por más de 17 millones de personas, de las cuales más del 72% de los trabajadores son informales. Ese es el gran problema que está asumiendo nuestro país. Alrededor de 12 millones son independientes, que viven el día al día, que hemos estado hablando hace poco, ¿no? Haciendo un preámbulo. Entonces, son personas vulnerables, viven con 10 soles diarios. ¿Qué implica esto? Que los jóvenes son los más afectados, aparte de las personas adultos mayores, casi todos, por decir, ¿no? Los jóvenes están desempleados, es decir, de 1 de cada 5 son desempleados. Del total de 2.333.218, el 83.5 son informales. Las microempresas, que son 95% de nuestra economía, no generan el 75% de empleo y están paralizados totalmente, ¿no? Las microempresas, como ustedes saben, son de 10 trabajadores, 150 UIT, ¿no? Y no tienen ayuda a pesar de la reactiva Perú, ¿no? Los recursos no han ido a lo que se pensaba la microempresa, mediana y pequeñas empresas. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Las MIPES generan 42% de la producción nacional. El 79% de los restaurantes que son pequeños son microempresas y están cerradas. Hasta ahora no abren, ¿no? A pesar de que se han reaperturado. Pero algo importante, sí, no todo es negativo. Tenemos más de 73.000 millones de reservas internacionales netas, aproximadamente unos 15 meses de exportaciones. O sea, tenemos recursos para el comercio exterior. Entonces, con todo este panorama, esto nos lleva a elaborar un plan de gobierno realista que puede ser útil para cualquier partido político y sobre todo de permanente conocimiento del pueblo. Algunos aspectos de lo que continúa lo hemos extraído de Michael Porter, ¿no? Quien hace pocos días estuvo en el Perú y nos dijo muchas cosas importantes. ¿Cuál es el enfoque metodológico y concepción estratégica que hemos aplicado en este plan de gobierno? La programación lo hemos hecho a mediano plazo, ¿no? Porque pronosticar para más años es bien difícil, ¿no? El aspecto principal es que lo hemos hecho en 3 aspectos. Plantear el problema, plantear las propuestas y después las metas. Nosotros los economistas, si no nos dicen cuál es la meta, cuál es el financiamiento, no creemos, porque si no es como algo que no tiene sustento. Entonces hemos tratado de evaluar cuánto va a ser, si nuestra propuesta va a ser el costo, ¿no? O la inversión, mejor dicho. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento y evolución para introducir correctivos en caso que se requiera. Entonces, nuestra concepción estratégica se basa fundamentalmente en los derechos y dignidad de las personas, que es el principal fundamento de todo aspecto y de la economía. Ustedes se acuerdan de Amartya Sen, premio Nobel, ¿no?
que dio preponderancia a la dignidad de las personas, ¿no? Para que en base a eso se busca la equidad social, la igualdad y oportunidades para todos, acceso a los servicios básicos como son buena educación, salud, adecuada alimentación, servicio de agua y desagüe, que es para nosotros una calamidad que ahora lo vamos a abordar y desarrollar. Electricidad, telecomunicaciones, todo basado en programas y capacidades productivas. ¿Cuál es el objetivo? Tener un país en crecimiento, desarrollo y bienestar y bien común, con valores éticos y principios para un mejor país. Esto es nuestra concepción estratégica y el enfoque metodológico que les he mencionado. Entonces ahora vamos a desarrollar lo que les he mencionado. ¿Cuáles son los problemas coyunturales principales en el país? La competitividad en el largo plazo es una política inexistente en el Perú. No hay competitividad ni en las empresas ni en el gobierno, ¿no? Los recursos se derrochan como si fuera, pues, inexistente, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y lo que desea. El Perú se asemeja a un barco perdido en alta mar. Su economía no tiene un rumbo definido. No hay una brújula que nos diga, esta es la meta, esta es nuestra visión. No hay. Necesitamos para el próximo gobierno un estadista, uno que conozca la realidad del país. La mayoría de la población no se ha beneficiado con el crecimiento económico del Perú. Nadie, casi nadie. Muy pocos son, será un 5% de la población. La mayoría no hemos tenido esa satisfacción de beneficiarnos. El otro aspecto es el alza de los precios de las materias primas. Por ejemplo, el cobre ha subido a 43.5% la libra, ¿no?, de dólar. Entonces, los minerales en el mercado de commodity están incrementándose, pero no se incrementa lo que nosotros, la cantidad, lo que exportamos. Ahí está la dicotomía, ¿no? Mientras nuestra exportación de productos con valor agregado permanece inmóvil. Estamos exportando materia prima, que es la primera fase, de desarrollo económico. Materia prima en base a tierra, piedras, etcétera. Pero no hay un desarrollo que pasemos a una economía diversificada, una economía de escala y menos a una economía de tecnología, de innovación y conocimiento como es actualmente impera en el mundo y principalmente en China, Europa, Japón, etc. En materia de invención, ya les dije, ¿no? Padecemos un atraso dramático. Mira, con decirle un caso anecdótico, cuando se habló, si nosotros estamos investigando del COVID-19, la vacuna, el Instituto Nacional de Salud solamente contaba con 6 personas. No puede ser. Entonces, yo escribí un artículo al respecto. Creo que lo ha leído Vizcarra, ¿no? Inconcebible. Recién puso personal investigadores. Recién nosotros en nuestro país estamos en salud, una fase de investigación 1. Otros países ya están en el 3 y 4 y ya se habla de la vacuna. Esto lo vamos a hablar posteriormente. El otro aspecto es de que no es importante la creación de nuevas empresas en el Perú. La mayor parte de la inversión extranjera, ¿no? Los inversionistas compran ya negocios existentes. Eso a mí soy un testigo
No, soy descendiente de chinos, han venido chinos y han comprado ya negocios existentes, principalmente de empresas mineras. Cuando yo le dije, ¿por qué ustedes no piensan tener una empresa nueva de fábrica? Y no, me dijeron no. Y ahí tiene mucha razón Michael Porter. No piensa en una fábrica nueva, menos en el Perú. Por otro lado, en el aspecto macroeconómico, ¿no? Está bien manejado, se puede decir entre comillas, el BCR y el MEF, pero la realidad, ¿no? En el aspecto ya micro es la corrupción. Micro, los escándalos y la falta de convicción y la seriedad de los poderes que hemos mencionado hace unos pocos minutos, el aspecto judicial, ¿no? El Perú, como dice Michael Porter, parece un enfermo esquizofrénico, ¿no? Sin identidad, no tiene identidad. Entonces, eso es nuestro problema coyuntural. Entonces, vayamos a lo que es el problema a mediano plazo. El problema es pésima educación. Eso lo sabemos, amigos, lo sabemos. A veces ya no hay que mucho analizar. En el aspecto de infraestructura, en el aspecto de calidad, en el aspecto inclusive de que las universidades nacionales que nosotros hemos estudiado han decaído también, ¿no? Las universidades privadas pues abundan, ¿no? No tienen tampoco de la SUNEDO su visto bueno. Es decir, se ha creado un ambiente terrible, ¿no? Se ha perdido este año para todos los estudiantes, ¿no? Estamos haciéndolo en forma virtual, de lo cual yo soy docente, ¿no? Entonces, ante esta educación tan pésima, sin infraestructura, ¿qué debemos hacer? Formación con calidad y valores, porque el Perú no tiene principios ni valores. La corrupción, como lo vamos a hablar posteriormente, abarca casi todos los poderes del Estado y las instituciones. El otro aspecto es por qué es pésima la educación, por la tecnología. Entonces tenemos que abordar una tecnología al alcance de lo que es actualmente el siglo XXI, ¿no? De innovación. La infraestructura, podemos ver escuelas, colegios, principalmente en las regiones donde carecen de infraestructura, inclusive infraestructura para poder llegar a los colegios o poder escuchar con las laptops o tablets que no llega a las ondas que el gobierno ha proporcionado. ¿Para qué les da a los niños de Huancavelica, de Puno, de Cajamarca, de Ayacucho, cuando las ondas no llegan? Es porque no hay infraestructura y caminan 1 kilómetro aproximadamente para agarrar las ondas. Entonces, imagínense, tenemos que poner infraestructura. Después, los maestros, los peores mal pagados, ¿no? Lo cual no puede ser así. Japón, un ejemplo. ¿Quiénes son los mejores pagados? No, son los maestros. ¿Por qué? Un docente enseña a un ingeniero civil, un docente enseña a un odontólogo, y etcétera, etcétera. Entonces, si ellos enseñan a ellos, entonces deben ser los mejores pagados, y eso es lo que hace Japón. Aquí en el Perú es al revés, ¿no? Entonces los maestros son mal remunerados. Entonces, para cumplir con esta propuesta, ¿no? Lo que pensamos es recurrir a cobrar los impuestos dejados de pagar por las grandes empresas, que están ahí nomás. No estamos pidiendo nada difícil, cobrar, no lo cobran. Vamos a mencionar cuánto es el monto posteriormente. De la corrupción,
sabemos de la corrupción que es más del 5% del PBI, un montón de plata, ¿no? La asignación óptima, pérdidas sociales de recursos. Entonces, tampoco vamos a decir queremos un objetivo, una meta de 12, 15% para la educación. Ese es hablar absurdo también. Yo he escuchado a varios partidos que hablan 15%, dicen, ¿no? Como para impresionar. Pero, ¿y lo demás? ¿De dónde van a asignar los recursos? ¿De dónde? Nosotros somos economistas. Sabemos que los recursos son escasos y que tenemos que asignar, ¿no?, a mejores alternativas. Entonces, hemos propuesto que la meta, que es de a 8% de un 3.5 o 4% que es actualmente, ¿no?, del PBI. Esto puede subir siempre y cuando se cuenta con recursos. Entonces, esto por si acaso ha sido un aporte, capaz está ahí presente uno de mis amigos, un doctor, César Fajardo. Si estás ahí, César, un saludo desde aquí. Queremos contar con tu ayuda para este sector. En cuanto a la deficiente sistema de salud, ni hablar, lo conocemos, amigos, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Primero, si queremos hacer un diagnóstico de salud, no contamos con camas, con hospitales, su vida útil ya culminó, Salud, Almenara, de Bagliati, ya fuera, ¿no? Entonces, 1000 pacientes para un solo médico. 14.000 camas no hay, déficit de camas. No hay medicinas, es decir, tampoco contamos con oxígenos y si vamos con el COVID, no, ante un sistema deficiente de salud, ustedes saben la consecuencia que nos puede suceder, principalmente a las personas adultos mayores. ¿Qué hacer ante esto, amigos? Proponemos un sistema único de contributivo de universalización de la seguridad social. Seguro para todos, ¿no? Seguro para todos. Contratar mayores profesionales de la salud. Justo es lo que les acabo de decir. Para el COVID no hay profesionales de la salud. No se cuenta. Atención de la salud integral como un derecho de la salud sin ninguna discriminación. Nada de discriminación para todos. Optimizar los indicadores de salud. No hay una base de datos no confiable. Algunos dicen que estamos en 40.000 muertos y yo tengo otros indicadores que ya sobrepasan más de 100.000 muertos. Inclusive la pandemia en algunos en unas regiones está como una segunda ola, ¿no? Piura, la selva, etcétera, etcétera. Y posiblemente se dé una segunda cuarentena o confinamiento, posiblemente. No estoy afirmando, sino lo que he leído, ¿no?, del ministro de Salud. El otro aspecto es implementar un plan nacional de contingencia y desastres en salud. No tenemos hospitales, no tenemos hospitales de carpa. El Salvador nos ha dado un ejemplo, hospital, con tubos de oxígenos, así como si estuviera conectado gas natural. Entonces no hay escasez ahí, y menos China, ¿no? Yo le voy a pasar bien rápido un video de cómo ha sido China, la construcción de 10 días de ese hospital. El otro aspecto es el proyecto y programa de atención integral a madres, niños y adulto mayor.
El otro es contener la pandemia del coronavirus y COVID-19. Entonces, estos son algunas soluciones. Creemos que puede haber más, ¿no? Esta es la colaboración de un doctor del voluntariado, el doctor Raúl Mendiola Hurtado, aquí, si está ahí, también nuestro saludo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de plan? Para cumplir con cada uno de estos planes, se va a recurrir a cobrar los impuestos dejados de pagar por las grandes empresas. De la corrupción, ¿no? Entonces, este es de la educación. Entonces, más bien en el aspecto de la salud, incrementar el presupuesto para el sector salud de 1% del PBI cada año hasta llegar al 7% del PBI de acuerdo a la recaudación nacional. Somos realistas. Si se podría más, puede ser, ¿no? Pero después, ahora les voy a decir en el aspecto económico cómo estamos. ¿Por qué no podemos abordar un mayor porcentaje? En cuanto a la vacuna, es otro problema, ¿no? Estados Unidos es el único país donde ya se han vacunado o se están vacunando y tienen vacuna para 50 millones de personas. La vacuna FedEx, ¿no? Ya se ha comprobado que sí es eficaz. Nosotros no tenemos hasta ahora ni siquiera, esto debe estar sabiendo nuestro amigo el experto que es de aduana, ¿no? De comercio exterior, ¿no? No tenemos para este primer trimestre todavía el contrato con un laboratorio, menos con el FedEx, pues, ¿no? Porque ya están vendidas todas las vacunas a Estados Unidos. Ahora, según tengo noticias también, en Rusia hay vacunas y está listo para que sean, ¿no?, enviadas previo pago de dichas vacunas. ¿Por qué no se hace? Entre comillas lo vamos a poner, ¿no? Eso es del gobierno, la falta de logística, la falta de planeamiento, y no vamos a poder esperar un trimestre o en el segundo trimestre, que sería lo más realista, ¿no? Ante una ola que se puede producir, ustedes lo han visto a través de los videos, lo que se produce en las aglomeraciones, en los mercados, en el Callao, es decir, la gente ya perdió la cordura, etcétera, etcétera. Entonces, se viene una segunda ola en cuanto el contagio, ¿no? Creo que eso también está sucediendo en Europa. El otro aspecto es la infraestructura, ¿no? Crear hospitales, por lo menos un hospital como el país de El Salvador. Equipamientos, implementación, no tenemos y queremos, ¿no?, con los recursos que les he mencionado, poder equipar, implementar y como estrategia de control y seguridad sanitaria. Puede haber muchas cosas más, ¿no?, que ustedes pueden aportar. En cuanto a las debilidades de infraestructura física, ya les había adelantado algo, ¿no? Uno de nuestros proyectos es, no sé si se acuerdan, ¿no?, aquí es unir las regiones de Lima, Junín, Pasco, Huancavelica vía tren eléctrico. Antes existía, eso se ha dejado. Ahora queremos abordar nuevamente porque eso implicaría abaratar los costos de los productos y también solucionar el problema de conexión, interrelación y desarrollo entre esas regiones. Abaratar muchos costos que vendrían a Lima, ¿no?, principalmente de alimentos. El otro aspecto de infraestructura
tenemos el Plan Integral de Desarrollo Portuario y Ferroviario del Perú. El aspecto portuario también hay un problema tremendo de casos chincheros y otros, ¿no? Y el aspecto ferroviario también, ¿no? Y el otro, lo que ya se está produciendo o que ya hay en China y en Chile también, crear el parque automotriz en base a energía eléctrica, ¿no? Que funciona con litio, cobre y níquel. Entonces, son 3 proyectos que estamos mencionando y yo creo que son proyectos que sí se pueden dar en la realidad. Hay un proyecto, por ejemplo, de un partido donde dice que va a unir Tumbes con Tacna y se van a desplazar en 4 o 5 horas. No lo hemos puesto porque sería copiar, ¿no? Si ellos lo dejan, porque hay discrepancia en ese partido, podríamos retomar. Es un buen proyecto. ¿Qué implica esto? Como tenemos un desempleo significativo, esto va a crear 6 millones de puestos de trabajo. Después, financiar con los recursos de la corrupción, que es el 5% del PBI, pues financiar con la explotación del litio que se ha descubierto en Puno, siendo uno de los primeros en el mundo. El litio es el oro blanco, un metal muy preciado, no para lo que les he mencionado. Chile ya tiene su parque automotriz, ¿no? Tiene casi desarrollado. Entonces, ¿esto qué significa? Evitar la contaminación ambiental. No solamente la contaminación ambiental del monóxido de carbono, sino también el aspecto del sonoro, ¿no? No hay ruidos. Entonces, son infraestructuras que se puedan realizar. El otro aspecto es la desigualdad social, ¿no? La desigualdad social es otro gran problema que tenemos en nuestro país. ¿Qué nos proponemos aquí? Disminuir la pobreza extrema, igualdad social, justicia y bien común. Ustedes saben que la pobreza se ha incrementado. Actualmente nos aproximamos a casi cerca 9 millones de pobres. La clase media literalmente ha desaparecido, amigos. La clase media ha desaparecido. Si vemos el aspecto socioeconómico, clase media ya no existe, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué hacer ante ese aspecto, ¿no?, de desigualdad? Y esto ha creado muchos problemas en el aspecto psicográfico, ¿no?, de costumbres, nos ha llevado a nuevas costumbres, el aspecto actitudinal, todo ello, ¿no? Implica pues darle una mejor estrategia para volver a tener mejores indicadores en cuanto a lo que he mencionado. Perdón, Manuel, discúlpame. Sí, dime. Han pasado más o menos 40 minutos. Yo entiendo que te faltan aproximadamente 4 láminas a un promedio de 5 minutos por cada una. Te recomendaría correr un poquito para poder abarcar, si no, no llegamos. Ya, Alex. Gracias, gracias. Elevar el índice de desarrollo humano, estamos en el 79 lugar, casi entre los últimos, con un ranking de 0,77. Generar empleo en las midipymes, disminuir la informalidad y también hemos propuesto que el trabajo debe empezar de 16 años, dado de la que nos estamos envejeciendo, ¿no? ¿Qué implica esto? En meta, disminuir la pobreza 15% y la pobreza extrema en 10%, generar empleo 5 millones, generar nuevos empresarios para reducir el desempleo y la informalidad, elevar el índice de desarrollo humano al promedio de América Latina. En cuanto a la corrupción, es un mal endémico, ¿no? Que abarca no solamente a los 3 poderes del Estado, sino a las instituciones también, ¿no? Y mucho más allá. Inclusive ha ingresado hasta las empresas privadas.
La corrupción es un mal uso del poder por parte de funcionarios con intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a la meta de desarrollo social. El Perú es considerado como un dispensario, un botín, saquear es la consigna, la falta de respeto a las leyes, contratos, estabilidad y continuidad. No, aquí les podría hablar más, pero por el tiempo no lo dejamos ahí y ustedes son expertos en esto en cuanto saben la problemática. ¿Qué esperamos entonces esto? Proponemos redactar una nueva constitución política del Perú de 1993. Si queremos tener una corrupción cero, no hay otro camino. Amigos, hemos estado revisando y no hemos encontrado. Empoderar el quinto poder de la población, que es la comunicación. Hemos estado hipnotizados totalmente con ¿no? medios de comunicación falsos, ¿no? mafiosos, que nos han enrumbado a otros aspectos. Proponemos una pena más severa, entre ellos la muerte civil, ¿no? Quitarle los derechos a las personas que cometen esto, todos sus derechos. Y para corruptos ya que no se puede corregir, la pena capital, si así lo ameritan. Es bien fuerte lo que estamos diciendo, pero no hay otra solución. Singapur, China, Corea del Norte lo hicieron. Aumentar la competitividad para crear un clima de respeto a las leyes. ¿Qué queremos hacer con esto? Disminuir la corrupción, que implica un compromiso del 5% del PBI, que es un montón de plata. Queremos una corrupción cero, revisar los tratados de San José y otros, promover el servicio militar obligatorio, colaboración de las Fuerzas Armadas para disminuir la inseguridad ciudadana. No habrá montos de menor cuantía. Ustedes saben, cuando te roban un celular, inmediatamente lo sueltan porque están robando menos del sueldo mínimo vital. Entonces eso crea más delincuencia. Cuando hubo la pandemia, más del 90% ya separó la delincuencia y queremos llegar a esa cifra. El otro es limpiarnos del peligro que está en el sistema judicial, motivar y defender principalmente a las personas de bajos recursos. Estado sobredimensionado, ineficiente y productivo. Yo aquí saludo la conferencia o la charla que nos hizo Manuel Cos y Moraima. Nos ha dado muchos alcances al respecto. No hay ineficiencia, hay en el Estado, en los ministerios, muy burocráticos, es decir, no son eficientes, menos productivos y competitivos. Entonces lo que queremos es fusionar los ministerios del MIRES y Ministerio de la Mujer. Aquí en el Ministerio de la Mujer ha hecho un aporte Alex, lo cual por el tiempo no lo podemos decir, y saludamos a Alex por ese aporte. Después, fusionar los ministerios de producción. Hay algunos ministerios que también trabajan así con los mismos problemas que les he mencionado. Crear el ministerio, ¿cuál es nuestra meta? Crear el Ministerio de la Familia. Objetivo, protección a la niñez, desnutridos en las principales regiones de pobreza extrema, es decir, los niños están dejados de lado. Jóvenes también con un desempleo terrible, no tienen sentido su vida, las mujeres, ¿no? La violencia, etcétera, etcétera. Elevar la protección de los adultos mayores. Hay leyes como hipoteca inversa que no funciona o no se lleva a cabo por la inoperancia, ¿no? Hay muchas leyes muertas, ¿no? El adulto mayor necesita protección. Por ejemplo, hay la presidenta del Fondo Monetario, que es Cristina Legarde, dice que los adultos mayores somos improductivos, lo cual no es cierto, pues, no es cierto. Warren Edward Buffett de Estados Unidos, Omaha, ¿no?
A sus 90 años está gerenciando una empresa que ha estado en el primer lugar del ranking. Donald Trump tiene 74 años, Bill Gates tiene 65. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene 78 años. El actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, tiene 76 años, es inclusive nuestros mayores. Entonces, conclusión, las personas adultos mayores no demuestran que somos no improductivos. Al contrario, tenemos gran capacidad y mucha experiencia en la toma de decisiones muy necesarias, lo cual nos demuestra lo errado, lo que piensan lo contrario, sin fundamento ni argumento. Entonces, a eso vamos a ver lo que les he mencionado, ¿no? La falta de agua, alcantarillado, principal zona de asentamiento humano, es un problema, amigos. Yo he ido pues en algunos asentamientos humanos y el costo del agua es más caro que lo que nosotros pagamos para las personas de bajos recursos. Apoyo en la regularización de las propiedades informales. Casi todos tienen su propiedad, pero no están formalizados. Entonces, ¿qué proponemos? Reactivar el proyecto de agua para todos. El 2009 Acción Popular dejó este proyecto, ¿no? Un proyecto bien importante, el agua para todos, no solamente el agua para las personas, sino el agua para la zona agraria también. ¿No? Por ejemplo, la siembra de arroz necesita bastante agua, etcétera, etcétera. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe ser más dinámico y eficiente. ¿Qué es lo que proponemos aquí? O sea, como meta, principalmente las zonas de asentamiento humano tendrán agua, la población de bajos recursos. La construcción de viviendas innovadoras, como lo hay en Europa, en Estados Unidos. Viviendas innovadoras de bajo costo en zonas estratégicas adecuadas en el aspecto semiurbano y rurales. Aquí podríamos desarrollar mucho más, amigos, pero el tiempo no gana. El otro aspecto es que tenemos la paralización de 10 proyectos mineros. Están paralizados totalmente porque dicen que contaminan, y eso es falso. Pues el sector agropecuario, ¿no?, que representa el 20%, el aspecto minero el 70%, los dos nomás ya son 90%, los demás, no, 10% son de otras producciones que no son tradicionales. ¿Qué buscamos? Poner activo esos proyectos mineros, ¿no? Mina Justa, Inmaculada de Ayacucho, Corán y Puno, Yanacocha, Queyabeco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes miran, Manuel, pero eso implica conflictos, pero hay que plantear una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Evitar conflictos bajo 3 aspectos principales. Debe estar unido el pueblo, aceptar pueblo, comunidad y gobierno local. Si los 3 armonizan, el proyecto se puede llevar a cabo. Y también si son proyectos limpios, no contaminantes. En Japón han encontrado insumos químicos que evitan la contaminación, y aquí en el Perú lo saben algunos, pero no quieren, hay intereses de por medio. La disminución de relaves y contaminación. La informalidad, ustedes saben que es un problema gravísimo, ¿no? Se necesita tecnificar, elevar la productividad, generación de luz eléctrica y contar con las siguientes ayudas: titulación de sus tierras, acceder a créditos agrarios, ayuda a profesionales en la utilización de bonos y algunas ventajas de tasas de interés, reestructurar, y montos también de 500 millones para la FAI Agro y 2.000 millones rotativos, ¿no? Etcétera, etcétera. Centro de acopios, aquí también ha aportado Alex, ¿no?, lo cual él ya posteriormente mencionará. Entonces, ¿qué implica esto como meta? Generar 50.000 empleos solo en etapas de construcción. Esto lo dice el BCR. Incrementar la producción agrícola. El mundo tiene una demanda de alimentos agropecuarios de 8%. El Perú está creciendo en 16%. Con lo mencionado de todo esto,
debemos mejorar en un incremento de 20% en la demanda de producción. El Perú es considerado como uno de los principales abastecedores de alimentos agrícolas en el mundo, según la ONU. Nos proponemos revisar y cambiar el TLC, ¿no?, con China y USA, para no quedarnos como abastecedores solamente de materia prima. Ellos no nos obligan por el TLC, el Tratado de Libre de Acuerdo, exportarle tierra y piedra, metales de materias primas, y ellos nos envían valores agregados. ¿Por qué? Porque estamos amarrados con el TLC. Esto yo podría profundizarlo más, capaz aquí hay un compañero que es experto en aduanas, también nos podría ayudar al respecto. El Perú padece un atraso tecnológico, ¿no? Innovación y todo deterioro del medio ambiente, desarrollo sostenible, que implica personas, dignidad, prosperidad, justicia y asociaciones y el peligro, poner en peligro el planeta. ¿Qué proponemos? En la tercera fase de la economía se debe tecnificar, elevar la productividad, lo cual no tenemos. Para ello se requiere elevar la tecnificación y crear institutos de tecnología e investigación. Disminución de productos contaminantes, pasar de una economía horizontal que consumimos, desechamos y va al mar, a una economía circular que estamos en un 4%, es decir, una economía de reciclaje. En Europa, en China, en todo el mundo reciclan. Nosotros no reciclamos y eso crea empleo, no evita la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, en el aspecto de la tecnología, ¿qué como meta? Funcionar con CITEC. Si ustedes han visitado con CITEC, ahí no hay casi personas investigadoras. Instituto Nacional de Salud ya hemos hablado. Elevar el índice de investigación y desarrollo al 3% del PBI. Preponderancia a la flora y fauna, cuidado y penalidades a la deforestación. Biodiversidad, clasificar el arrojo de contaminantes en contenedores. Uso de plásticos biodegradables, generar recursos reciclables a 100%. Ustedes me dirán, Manuel, estás pensando, ¿no?, sueño de opio. Suiza es un ejemplo. Yo tengo un video, ¿no?, donde Suiza nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y eso implica, pues, el cuidado del cambio climático que afecta no solamente al aspecto agrario, al clima y otros aspectos, ¿no? Y aquí, la especulación financiera contra la inversión productiva, ¿no? Miren, amigos, la deuda al 2031 es de más de 3.655.300.000. Estamos sobreendeudados. El bono soberano que con Vizcarra y la ministra de Economía nos ha insertado en este problema. Aquí hay gato encerrado. Los que saben de underwriting y fideicomiso saben que ahí hay comisiones y que debe investigarse. Ahora se han emitido bonos de 1.000 millones a 100 años y 3.000 millones también. Es decir, nuestro país está hipotecado a pesar de la confianza del mercado de capitales, ¿no? Hipotecado con toda esta deuda en detrimento de la inversión productiva. ¿Qué proponemos? El Perú tratará de refinanciar la deuda. No nos queda más, ¿no? Estamos hipotecados. Evitar la moratoria sin comprometer la capacidad productiva. Reforma del sistema tributario, eso es evidente. Evitar las exoneraciones. Equilibrio de las cuentas fiscales, incremento de la inversión pública con la política monetaria, inflación. La inflación felizmente está manejada por el BCR 1.7 a 2%. Comprar las operaciones bancarias por el BCR para generar liquidez y mantener las tasas de interés más bajas, ¿no? Ahorita es 0.2.5, ¿no? Una de las casi últimas en el mundo, esto es histórico. ¿Qué proponemos? Préstamo del Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones. Solventar con los recursos saqueados por la corrupción. Disminución en 60% de las remuneraciones en los poderes del Estado es el objetivo es servir. ¿Quedarán o no?
Si no quieren, está el cambio de la constitución política. Cobro de las deudas a grandes empresas por 12.151 millones. Aquí está lo que les dije, la cifra que no se cobra. Se cierran a microempresas, pero no se cierran a grandes empresas que deben. Incentivar y promover la inversión privada como propulsor de la reactivación de la economía de crecimiento. Eso lo sabemos como economistas. Y por último, el problema de los valores y principios. Hemos perdido este aspecto principal. Las instituciones no se preocupan, poca importancia al código de ética. Tenemos código de ética, pero no se le da importancia. Causantes de la corrupción, de la inseguridad ciudadana, pérdida de sentido a la vida. Muchos jóvenes no tienen sentido a la vida, no hay visión y futuro. Se crece en un estado de mediocridad y pesimismo. Hemos creado a través de un coaching, ¿no?, internacional, un programa denominado El Perú Mejora, programa de desarrollo personal para la excelencia humana en las escuelas del centro educativo, motivar a que los estudiantes eleven su expectativa de vida superando el pasado. El programa debe durar mínimo 10 meses. ¿Cuál es la meta? Empezar la transformación personal para afectar la transformación a todos. Debemos cambiar todos, amigos, todos. Desarrollar el valor de la verdad, honestidad, integridad. Llevar una vida sana, comer alimentos nutritivos y saludables. Para eso habrá que haber nutricionistas. Comemos comidas chatarras. El aspecto físico, emocional. Estábamos en una enfermedad ahora de salud como consecuencia del COVID. El aspecto espiritual, inculcarle sentido a la vida. No tenemos sentido a la vida, eso se ve en las aglomeraciones, ya no les importa vivir, ¿no? Ustedes han visto videos donde están aglomerados la gente, ¿no? Ya, ¿qué COVID ni, no? El COVID ni el coronavirus, ¿no? A pesar de la segunda ola, no hay, no les importa la vida, ¿no? Entonces, el otro aspecto es desarrollar el valor de la humildad y generosidad, aumentar los valores de la persona. Bueno, esos son anexos de las contribuciones. Aquí está también de Alex y todo esto, que ya sería demasiado, ¿no? Del aspecto agrario, del aspecto a la agricultura familiar, agricultura comercial, el consumo humano, la agroindustria, exportación, la ganadería, la forestación. Somos el segundo país con bosques tropicales en Sudamérica y el noveno en el mundo. Bueno, aumentar la productividad, explotación adecuada, tecnología, financiamiento, saneamiento y salubridad. Si hay tiempo todavía, Alex, yo les podría pasar un video, ¿no?, donde verán el gran capacidad de China, ¿no?, al construir en 10 días un hospital con la participación de todo el pueblo. Yo creo, si ok. Lo hacemos, si no, lo dejamos bien, ahí. Bien, Manuel, muchas gracias, muy amable. Yo creo que como se trata de un video, podrías enviarnos el link para poderlo ver de una manera bastante bien, digamos, analizada. Y más bien aprovecharíamos que estamos en línea para enriquecer el diálogo. Yo quisiera dar pase a Manuel Cos, que me ha pedido la palabra. A ver, Manuel, por favor, adelante. Ok, gracias. Felicitaciones, Tocayo. Yo tal vez sea, no sé, el más contento de este inicio, porque este es un inicio. Y me atrevo a decir que casi tenemos tiempo hasta una semana antes de las elecciones. Salvo que, bueno, hagamos un documento más elaborado, pero yo sí tomo el reto. Tomo el reto de que tú dijiste al comienzo de que, bueno, el título es el resumen de un plan de gobierno, de una idea de plan de gobierno, de una experiencia lamentablemente corta que has tenido, ¿no? Lo que has referido más o menos, ¿no? Pero tal vez podríamos hacer, y acá viene, esta es la primera parte, si es que tengo la otra, ya sería más específica. Yo quisiera proponer, bueno, por ejemplo, hay referencias muy claras, ¿no? Por ejemplo, está el acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional que
Todo el mundo creo que lo refiere, lo cita, ¿no? Se asusta con 6% del PBI para educación, por ejemplo, ¿no? Eso no puede ser, dice, ¿no? Eso desalentaría inversiones, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tema. Pero está el acuerdo nacional. Ahí hay 32 o 40 y tantas políticas casi afinadas que en su momento, claro, era otro momento, tal vez, no con coronavirus, no con pandemia, pero también no con tanta gente. Bueno, aunque bueno, el que la inició es un presidente que va a ir preso dentro de poco, ¿no? Pero bueno, y yo comentaba con Alex un poco antes de esta intervención de que, por ejemplo, yo recuerdo mucho, y todos los que llevamos ciencias sociales como electivo en la uni, en el primer ciclo, no sé, yo tuve un profesor, Fernando Lecaros, y que en esa época obviamente estaba todavía en ebullición el famoso Plan Inca, ¿no? Una simpleza, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Él había agarrado simplemente los sectores de las carteras ministeriales, ¿no? O sea, educación, economía, transportes, vivienda, ¿no? Agricultura, y a cada uno había hecho situación actual, 3 puntos, objetivo y acciones inmediatas, ¿no? Ese podría ser un esquema también para si es que vamos a producir algo, ¿no? Y porque hay datos, tenemos datos, o sea, tú tienes datos, todos tenemos datos, pero ojalá que no nos vaya a pasar que el manejo de datos nos haga fracasar como los bonos, entonces tenemos que trabajar bien ahí, ¿no? Perdón, Manuel, Y discúlpame. sí, sí, dime. Sí, por favor, dime. Yo creo que, mira, para aprovechar los resultados, digamos, de estas conversaciones, yo quisiera proponer en este momento lo siguiente, o sea, tomando justo lo que tú acabas de mencionar respecto a esa estructura que me parece muy objetiva, muy didáctica, sobre todo por la manera como podemos presentar un plan. Yo creo que podrías tú, Manuel, encargarte de centralizar justamente lo que estás mencionando para que con el aporte de todos los que buenamente querramos, enviarte la información a fin de que tú vayas mencionando. Sí recuerdo muy bien el plan Inca del cual estuvimos conversando hace pocos días y me parece, como repito, una forma muy directa y muy objetiva de poder hablar sobre un plan y sobre todo proponerlo. Adelante. Ok, sí, gracias. Para terminar, claro, ya bueno, acepto eso, pero más que nada quiero que todos coincidamos, los que estamos acá y extenderlo a todos, de que este es el inicio y que hasta me atrevería que el próximo domingo sigamos fastidiando y el próximo domingo y el próximo domingo de esto, ¿no? O sea, este es el tema, ¿no? Y tal vez, como dijo Manuel también, el plan, como tratar de sacar un plan de gobierno de la promoción del grupo, sí, sí, pero tal vez seamos un poco más aterrizados. Yo creo que primero sería, a partir de esa estructura planica, si es que es la aceptada, obviamente, porque hay varias formas, ¿no? Pues se puede hacer una matriz de doble entrada, o sea, los sectores y acá los grandes, los temas horizontales, pues no sé, inversión, o sea, hay varias formas, hay varias formas. Alguien me podrá ayudar en eso también, ¿no? O sea, y sobre todo lo que ha pasado en el INP, si es que tienen por ahí alguna separata que... ok, pero y tal vez hagamos unos lineamientos, ¿no? O sea, unos lineamientos y hagamos etapas de desarrollo de un plan, o sea, tal vez la corta experiencia de Manuel Chao en esto, me imagino, o sea, en el grupo que ha estado, o sea, al menos en la técnica de armar un plan, de armar una propuesta, sí debe haber habido aportes ahí que tal vez nosotros no conocemos, ¿no? Y en todo caso, lo que sí adelanto, para cortar acá ya, ¿no? Es de que todo lo que podamos hacer, ¿no? Debemos añadir tal vez a ese esquema del plan Inca, por ejemplo, ¿no? O sea, repito, ¿no? El diagnóstico del sector en cuanto a carteras ministeriales, el objetivo, las acciones inmediatas y medirlas, hacer un esfuerzo de beneficio-costo. Si vamos a decir, creemos que vamos a crear 50.000 empleos, pues unos cuantos números y cuadros no le va a hacer daño a nadie, porque eso es lo que más se critica siempre. Siempre la clásica pregunta es, ¿y cómo lo va a financiar y cómo no? Entonces, hay varias medidas, o sea, la inversión, varias cosas de las que podemos hacer el esfuerzo de beneficio-costo. Ahí lo dejo por el momento, si hay un comentario de Manuel, encantado, si no, sigamos adelante con nosotros. Yo tengo, tal vez, si alcanza el tiempo,
ya temas propios de mi expertise, si quieren, ¿no? Gracias. Señor moderador, ¿sería tan amable de hacerme la palabra, por favor? Señor moderador, señor Alex. Alex, te está pidiendo la Sí, palabra. sí, adelante. ¿Cuál es su nombre, por favor? El doctor César Fajardo Magallanes. Doctor Fajardo, muy amable, encantado de saludarlo. Tiene usted la palabra, adelante, por favor. Sí, voy a ser muy breve. Lo que pasa es que estoy visitando a un familiar y estoy usando sus redes para poder contactarme con ustedes y inicio mi intervención saludándolo a mi gran amigo Manuel Chao, con quien he tenido el gusto de trabajar parte de las propuestas que él ha mencionado hoy en día. Hay algo que sí me preocupa y quiero compartirlo con ustedes, que muchos de nosotros hablamos del qué hacer, pero no decimos el cómo voy a hacer. Que eso creo, sin temor a equivocarme por la experiencia profesional que tengo, es lo que muchos adolecen. Verbigracia. Hablamos mucho de la educación, que es el pilar del desarrollo de un país. Eso es muy cierto. Pero, ¿qué es lo que nos ha demostrado la vivencia en los últimos años? Que esos jóvenes al cual debemos prepararlos para este nuevo reto que significa Perú bicentenario, no cuentan con lo necesario, lo mínimo necesario. Ejemplo, infraestructura, vías de comunicación, vías en la cual ellos puedan acceder a la tecnología. Nos han demostrado que muchos jóvenes del interior de nuestro querido Perú son muy hábiles, muy inteligentes, lo han demostrado. No lo sabemos aprovechar por ese bendito centralismo. Debemos quizás difundir la palabra Perú desarrollo, pero desarrollo con una, entre comillas, monitoreo de acciones, porque sinceramente, particularmente, que me disculpen por favor los colegas oyentes, no comparto la idea del control. ¿Y por qué no comparto? Porque tenemos una Contraloría General que solamente es un elefante blanco. Eso genera otro ente que va a controlar al controlador y se forma toda una cadena que todos quieren controlar. Acá tenemos que decir, muy bien, señores, cada región se le va a dar, por decir, su canon. Ustedes en el lapso de tal tiempo me tienen que demostrar cuál ha sido su gestión. Lo que pasa es que muchas personas tienen un chip en la cual dicen, aquí no pasa nada, haz lo que quieras y nadie dice nada. Prueba de ello es que ahora último, ¿cuántos expresidentes han robado y todavía tienen la sinvergüencería de presentarse a seguir robando? Entonces, hay esquemas que tienen que ser elaboradas, diseñadas, aplicadas, pensando en qué, en una sola palabra, gestión, resultados. Y como conversábamos con Manuel, justamente una de mis ideas era de que muchas empresas deben al Estado mucho dinero y nos damos el lujo de exonerar pagos de impuestos a las personas jurídicas. ¿Y por qué a las personas naturales no nos hacen esa exoneración? Porque cuando debemos a la SUNAT, lo primero que hacen es cortar la remuneración. Para ellos no. Luz verde para que sigan enriqueciéndose sin darle a lo que corresponde al Estado. Y como esos puntos, si hubiera la oportunidad en otro momento, ahondar más el tema, yo sé que el tiempo es corto, quiero felicitar a mi amigo Manuel Chao y a todos los profesionales aquí presentes. Estoy llano a seguir colaborando con Manuel y con todos ustedes en cuanto a formar de repente un plan nacional que me permita alcanzar esta denominación. Perú, desarrollo en el Bicentenario, pero que se ejecute, porque, mis estimados señores, el Perú está empedrado de muy buenas intenciones. Lo que queremos es acción. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Una factura en blanco? No. Tengo que dejarle desarrollo. Nosotros como docentes universitarios
Yo siempre le digo a los estudiantes, hay dos universidades que nosotros tenemos que cumplir. La formación académica y la universidad de la vida. Nosotros que tenemos la experiencia, recojamos lo que hacen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, los policiales. Cuando el cadete está por salir, lo llevan a los lugares donde ellos van a desarrollar. Nosotros, ¿por qué no hacemos así? Y me pregunto, y rápidamente voy a terminar. Me he preguntado, ¿para qué existen las universidades? Asumo que es para formar profesionales. Muy bien. Esos profesionales formados que vayan a ver el desarrollo del Perú. ¿Por qué tengo que traer profesionales del extranjero cuando se toma un periodo de 6, 7 meses para conocer nuestra realidad y todos esos 6 meses sin hacer nada van ganando? Y nuestros alumnos, nuestros jóvenes, ¿por qué no los preparo? Ellos son los mejor capacitados para cambiar esta bendita realidad. Yo le agradezco la atención y estoy para en lo que podamos apoyar. Gracias. Gracias, muchas César. gracias, doctor Fajardo. Gracias, César. ¿Ah? Un Alex. fuerte abrazo, Cecita. Adelante, Aldo. Hola Manuel, felicitaciones, un excelente plan de gobierno que con el aporte de todos creo que podemos mejorarlo. Algunas ideas que se me han ocurrido mientras escuchaba. En principio, un plan no debe circunscribirse a un periodo de gobierno. Y para eso se necesita un acuerdo, como ustedes también han dicho, un acuerdo nacional de todos los partidos. De todos los partidos que quieren que crezca el Perú, ¿no? Porque hay algunos partidos que reparten lo que no producen, ¿no? Entonces es decir, imitar o copiar como lo hace China. China pasó de los 80, que era como nosotros, a ser una potencia ahora. ¿Y en base a qué? A planes. Pues son planes que son 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. ¿Cómo se verían ellos de acá a 25 años? Entonces, con esa mentalidad las cosas cambian. Porque se educa para poder tener los recursos humanos para ese tipo de desarrollo que uno quiere de 5, 10, 15, 20 años. Es decir, no sacar profesionales que después trabajan en otras cosas, ¿no? Como hemos visto nosotros en nuestras carreras, ¿no? Mucha gente que estudia para una cosa pero trabaja en otra. Entonces, así también se van programando los ejes de desarrollo. Por ejemplo, hay ejes de desarrollo que acá no los hemos desarrollado plenamente. Uno de esos es el transporte. En una geografía como la peruana, el uso de camiones, si bien al principio fue un recurso porque las vías de comunicación no eran buenas, pero ahora ya no. Entonces, se debe completar con trenes. Experiencia de los ingleses. Los ingleses cuando van a un sitio y desarrollan, ¿qué ponen? Ponen trenes y su ganadería, que son las ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque son de múltiple uso. China ha hecho esto mismo, ¿no? Se educa para poder cubrir las plazas que el país va a necesitar en el futuro. Lo otro son los puertos. Somos un país que tiene 2.000 y pico de kilómetros de costa, con un solo puerto principal y 2 puertos intermedios. No puede ser, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay profesionales para desarrollar los puertos, no hay profesionales para desarrollar los trenes, siendo esto una vía mucho más económica que cualquiera. Con respecto, por ejemplo, a la educación en sí, la educación debe partir no solamente por, digamos, enseñar la parte humanista del desarrollo de los cursos. También es el momento de hacer los semilleros. Yo le llamo semilleros a lo que antes se llamaba clubes. Yo creo que desde el colegio, en primaria o secundaria, ya deben formarse las expectativas, de los chicos. Hay chicos que ya en secundaria van a ir por determinada rama de la cultura, ¿no? Unos van por tipo letras, literatura, digamos, otros van por las matemáticas, otros por la química, física, etc. A través de clubes se puede ir definiendo su vocación. Para que no después, cuando el chico llega a 5º año de media y no sabe qué hacer, no sabe qué estudiar. Y fácil, métete de abogado, métete de contador. Entonces, eso también se debe ir forjando desde ese punto. De ahí deben formarse ya las cosas, ¿no? Después, bueno,
a medida que vaya desarrollándose el curso se puede ir viendo otras cosas. Una materia también que me preocupa es la gestión, como dijo el profesor. Lo dijo bien porque también es necesario, aparte de hacer la gestión, hay que medir y controlarla. Las empresas utilizan desde hace un buen tiempo un sistema de semáforos para ir controlando lo que en el año se realiza. Porque si tú, por ejemplo, en tu presupuesto has señalado que vas a cubrir una determinada área, vas a vender un determinado número de unidades o vas a tener un porcentaje de mercado determinado que tú esperas alcanzar, que viene a ser equivalente en el gobierno a las metas que uno espera de los sectores. Uno es cómo hacerlo, ¿no? Como bien dijo, cómo hacerlo, pero también hay que medirlo para ver si el avance es efectivo o no. Y eso se hace a través de semáforos, ¿no? Y en los semáforos también se dice qué es lo que hay que hacer para lograr esos porcentajes que uno quiere. Yo creo que eso se debe implementar en todos los sectores, porque eso sirve para todo. Es una parte administrativa que sí funciona, ¿no? Y lógicamente, otra cosa muy principal también es el uso de la tecnología, ¿no? No seamos reacios a usar la tecnología. El Perú es muy reacio a usar la tecnología. Como ejemplo, en los años 80, que empieza la era de la computadora, recuerdo que en los años 80, al 90, aquí en el Perú todavía los programas infantiles regalaban, los niños en los programas infantiles regalaban pelotas, juguetes, ese tipo de cosas. ¿Qué regalaban en Chile? En Chile regalaban computadoras a los chicos. Regalaban computadoras a los chicos, ¿no? Y eso ha hecho de que ellos tengan un despegue en la parte de tecnología grande, porque ya esos chicos desde ahí fueron adquiriendo. Además, es una política del gobierno chileno el usar la tecnología actual, porque acá no se produce. Claro, ¿no? las acciones a las cuales se refería el doctor Fajardo. Yo quisiera y así por el estilo, solamente... Sí, adelante. Y así por el estilo, hay varias cositas que es bueno ponerlas en el plan para ir desarrollándolas y tenerlas en cuenta, ¿no? Felicito a Manuel, bien estructurado, a los dos Manuel, porque Manuel pues, también va a contribuir de buena manera a agradecer este plan, ¿no? Y saludo a todos los amigos. Ok, Aldo, yo quisiera por favor solamente mencionar dos aspectos que me parece como peruanos necesitamos que el plan, no solamente de corto ni de mediano plazo, sino especialmente en el largo plazo, se tenga en cuenta, ¿no? O sea, nosotros de una manera muy tímida durante los últimos años no estamos reconociendo la participación del otro 50%, la importancia de la participación del otro 50% de nuestra población, que es la población femenina, la cual por naturaleza tiene, si no idénticas, las mismas capacidades y potencialidades que los varones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sería altamente revolucionario que el plan de mediano y largo plazo, sobre todo, de desarrollo en nuestro país se de manera frontal la participación de ese otro 50% de participación de la mujer. O sea, no se aprecia en las propuestas que esbozan los partidos políticos últimamente este aspecto, ¿no? Y allí de repente podríamos mencionar rápidamente, sin poder mencionar los aspectos ya de gestión propiamente dicho, que son muy propios de poder desmenuzarlos, pero sí podríamos hablar, por ejemplo, de un plan de gobierno en donde se aprecia un cambio abrupto en el desempeño económico del Perú desde el periodo 2021 al 2026 con la participación de la mujer. El objetivo para las mujeres del Perú sería pues ofrecer a las mujeres la posibilidad real de escoger y utilizar sus virtudes para aumentar el éxito social y el éxito económico. Y no solamente hablamos de la mujer del ámbito urbano, sino especialmente del ámbito rural, donde hay una postergación pues histórica y de la cual de una manera, repito, tímida se ve. Y las prioridades para
este 2021-2026, en el mediano plazo, en el corto plazo, sería pues tender a que la participación de la mujer se dé en funciones del liderazgo de la economía, la reducción de las secuelas causadas por la violencia contra la mujer, en concreto por la violencia sexual, la participación en la economía de todas las mujeres y su contribución al crecimiento económico, etcétera. O sea, podríamos realmente desmenuzar mucho de esto y tomando el otro pilar que sería para nuestro plan como país agrario, sería pues justamente el del sector agrario, ¿no? En donde, como Manuel decía, podríamos nosotros mencionar objetivos muy concretos y también esbozar una especie de acciones que vayan a aprovechar justamente la participación de este sector, que siendo la gran despensa de alimentos, no solamente para nuestro país, sino vía exportaciones para el mundo, se pueda ejecutar ideas y planes que sustenten este desarrollo del sector agrario. Por ejemplo, sabemos que más del 30% de nuestra población está dedicada a la actividad agraria, agropecuaria, y sabemos que la participación o la generación del Producto Bruto Interno de este sector supera el 8%, está alrededor del 8%. Entonces, la verdad es el sector agrario, desde mi punto de vista, debe tener la debida atención. Y podríamos, por ejemplo, mencionar que una de las acciones o la acción principal para nuestros propósitos podría ser diseñar y ejecutar una reforma en el plano crediticio, financiero, tecnológico, de ser necesario con recursos nacionales o extranjeros, que compatibilice el desarrollo de la actividad agraria con un sentido social y con los más altos niveles de rendimiento y cuyas características sean, por ejemplo, aplicar la reforma en todo el territorio nacional, sin privilegios ni excepciones y sobre todo exento de corrupción en cualquier eslabón de la cadena productiva, ¿no? Poner al servicio del agro el aparato de justicia como brazo vigilante de buen manejo y protección de sus sagrados objetivos en el desarrollo. Establecer de modo frontal el mejor apoyo a las entidades involucradas para conseguir la formalización de las propiedades de las tierras, por ejemplo, ¿no? Que sirva como instrumento de crédito y respaldo para las necesidades de apoyo crediticio y financiero, condicionándolo, por supuesto, al cumplimiento de su función social. Este apoyo total para conceder el derecho preferencial en la ubicación de las tierras que están en los ámbitos de los grandes proyectos de irrigación, etcétera, ¿no? Y como política de Estado, dictar las formas necesarias para brindar el mejor apoyo en materia de asesoramiento tecnológico para el uso de las tierras y el fomento de los tipos de cultivos rentables, ¿no? Pensando en las exportaciones, no solamente en el mercado nacional. Y otro aspecto que es clave en este tema es el uso del agua. Nosotros tenemos una entidad que es la ANA, que la verdad hasta ahora no apreciamos un desarrollo realmente revolucionario en este aspecto. Sabemos que tenemos muchos problemas a nivel del agua para el uso agrícola. El uso del agua en ciertas cuencas se manejan por la Junta de Regantes, con ciertos criterios políticos, partidarios, de grupo, etcétera, pero no se potencia una acción por ese lado. De manera que esta reunión, amigos, estos conversatorios, pretenden ser pues el inicio de todo un conjunto de aspectos que podrían ir plasmándose en un documento con las características que nos esbozó al comienzo Manuel Cos. Adelante, Manuel, tú tenías otra consulta, por favor. Sí, gracias. Bueno, bueno, voy a seguir con la parte general o de orden, si se dado que estarían, entiendo, en principio de acuerdo para continuar con esto, ¿no? A partir del documento base, obviamente, de mi tocayo Manuel Chao, ¿no? Yo propondría que, bueno, de repente el próximo domingo sí, efectivamente, no va a haber reunión, no sé, ¿no? Tengamos la reunión el primer domingo de enero, ¿no?
Eso no quita que si es que hay algunas para seguir conversando, pues por suerte 24 y 25 y 31 y primero están cayendo en mitad de semana casi y el domingo está libre pues prácticamente. Bueno, dependerá de cada uno. Aló. Yo quería, para tomar precisiones, ¿no? O sea, había dicho yo para hacer, tener un acuerdo de que está bien lo que dijo el doctor Fajardo también, evidentemente, a hablar ya, obviamente, en 5 años no se arregla nada, apenas si serían las bases probablemente, si es que la estabilidad política nos lo permite, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, evidentemente sí es válido hacer corto plazo, mediano plazo, o como si quiere, la cuenta la experiencia de China, Aldo Melo, ¿no? Evidentemente, la visión así, directa, ¿no? Y sí, he visto un documento por ahí, eh, bien diferenciada prácticamente, cómo se nota claramente el avance, incluso simulan un efecto, más que nada por temas de poder económico mundial que afectarían un tema ahí propio de industria metalmecánica en China. Pero bueno, pero sí, evidentemente sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, hagamos tendríamos que programarnos bien para que justamente definamos, yo creo que las fuentes que tenemos que tomar para hacer esto una cosa seria, con números y con todo, ¿no? Bueno, pienso pues, Instituto Nacional de Estadística, Banco Central, Ministerio de Economía, tal vez Superintendencia, no sé, pero eso es lo básico, ¿no? Y sí propongo, insisto, ¿no? En la referencia, el acuerdo nacional todavía está ahí. Si tenemos alguna apreciación crítica o algún añadido, una necesidad de quitar algo, lo haremos ya nosotros mismos, obviamente, Perfecto. pero está ahí. Y Ok, si el plan, el Centro de Investigación de Reglamento, que es el nuevo INP, si quiere, también ha votado un documento, ¿no? Y que entiendo que está en esa línea, ¿no? Y obviamente la ejecución presupuestal. ok, Esas fuentes tendríamos que tomar, ¿no? Ya. Gracias. perfecto. Gracias, Manuel. Adelante, Augusto. Tenías una consulta, hermano. Sí, bueno, buenos Muchas gracias. días. Buenos días con todos. Gracias, Alex. Primero felicitar a Manuel Chao por su excelente propuesta. Como este tema que nosotros creo que toda nuestra vida nos hemos pasado haciendo diagnósticos y estableciendo propuestas, no solamente a nivel de trabajo, cuando hemos trabajado para alguna empresa en particular, sino también para nuestros propios emprendimientos. Temas acá que son cruciales y que debemos realmente, aparte de todas estas inquietudes y de buenos deseos, de hacer una propuesta, un proyecto general, está en que si no hacemos un plan pragmático que no se ejecute, acuérdense ustedes que cuando nosotros hemos tenido que trabajar en alguna empresa en particular o nosotros mismos hemos desarrollado un proyecto, no hemos encontrado que si ese proyecto no es fácil, ese plan no es fácilmente aplicable, lo dejamos ahí, ¿no? Porque el empresario, la empresa como tal, ¿no? Y acá involucro a la empresa pública y privada, si no tomamos decisiones rápidas, el escenario no nos gana y entonces el plan queda a un lado. Entonces, la importancia, por lo tanto, es de establecer objetivos, planes, metas concretas y de rápida y de fácil ejecución, ¿no? Y esto se logra nosotros como buenos ingenieros que somos, acuérdense ustedes de la ley de Pareto del 80-20, que se da, por ejemplo, en resolver problemas, ¿no? Entonces, la solución del 20% de problemas nos va a llevar a una solución del 80%. Entonces, partir de un diagnóstico de problemas, identificamos problemas y en base a esos problemas que tenemos que resolver, bajo una prioridad, establecer nuestros planes, ¿no? Para cada uno de esos problemas. Esos planes obedecen a un objetivo, una estrategia, un plan de acción. Y lógicamente a través de un cronograma, ¿no? A través de un diagrama de Gantt, podemos fácilmente empezar a ejecutar estas propuestas. Yo, por ejemplo, propondría, ya que esto del Zoom, de las herramientas digitales, de la plataforma, nos ha permitido
enlazarnos, contactarnos, que quizás en ningún otro momento lo hubiéramos hecho, un día domingo, ¿no? Familiar, de que podamos establecer quizás una asociación de promoción para que eso tenga más peso, una asociación civil, por ejemplo, y presentar propuestas, y lógicamente tendríamos que buscar un vientre de alquiler, un partido, o nosotros también un escenario donde nos hagamos conocer, porque si, el asunto es muy sencillo, si nosotros no tenemos una vitrina donde presentar, donde poner nuestro plan, va a quedar en nada, trabajaríamos en vano. Por eso es que siempre se ha pensado que si tú quieres realmente aplicar tus ideas, tu plan, tu filosofía, tienes que tomar el poder. Y eso es. O sea, si no tenemos acceso al poder, no vamos a poder plantear o desarrollar nuestras ideas, nuestros planes, ¿no? En verdad felicito a cada uno y como digo a Manuel por esta propuesta. Hay mucho realmente sí por hacer. Con cada una de las experiencias vivenciales de nosotros podemos enriquecer esta propuesta. Y sí, hagámoslos. Estamos a tiempo, ¿no? Por lo demás, gracias, saludos a todos. Ok, muchas gracias, Augusto. Entonces, comprometemos nuestra participación y qué bueno, Augusto, que siempre contemos contigo, sobre todo por la experiencia que tú también has logrado acumular en los espacios en los cuales te ha tocado desenvolverte. Y lo mismo también a Aldo, y me gustaría escuchar también el enfoque que pueda tener Moisés y Moraima. Creo que la experiencia que cada uno de ellos ha tenido en su trayectoria es muy rica y podrá, bueno, para la redundancia, aportar en el tema. Y también me gustaría, bueno, saludar y agradecer la participación del señor Víctor Calero, que también lo veo que está con nosotros, para poder finalmente cerrar nuestra primera reunión y quedar a la expectativa de lo que vendría, y esto pues sería comunicado por el grupo en su momento. Adelante, Moisés, por favor. Gracias, Alex. Felicitaciones, Manuel. Chao. Solamente para dar cierta respuesta a dos alusiones que creo que me ha tocado en tu exposición. Es el sector externo. Básicamente revisar el TLC con China y Estados Unidos, y el otro creo que es las compras de las vacunas. Bueno, esto quedará pendiente para mi exposición el próximo mes, y solamente para añadir de que cuando te hice la pregunta antes que iniciaras tu exposición, si veías positivo o negativo de que se restituya en la Constitución la planificación obligatoria para el Estado e indicativa para el sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque un plan, y esto lo ha demostrado China frente a Estados Unidos, China tiene planes a largo plazo, por ejemplo ahorita con la ruta de la seda, que toda la tierra es un mercado, frente a Estados Unidos que tiene la planificación al servicio del mercado. Ellos no, ellos tienen el mercado al servicio de la planificación. Y ellos dominan muy bien su política poblacional. ¿A dónde voy todo esto? Tenemos que aplicar un método deductivo. Un plan es generalmente a largo plazo y mediano plazo. En el corto plazo le dejamos al mercado. Ellos deciden. Pero como hablábamos del clima y del tiempo, el tiempo es algo de mañana para domingo, que las tomas de decisiones se hacen ahí. Pero el clima no. La tendencia mundial, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, cuando yo llevé el curso de planificación, se señaló, por ejemplo, cuáles son nuestros objetivos nacionales. ¿Alguien lo sabe? ¿Algún político sabe cuáles son nuestros objetivos nacionales? Brasil lo tiene, China lo tiene, Chile lo tiene, nuestro vecino lo tiene, Ecuador con la Amazonía, Chile con, en fin, Estados Unidos, Brasil con los dos océanos. Entonces, para terminar,
recién empezamos. Esto es de largo aliento. Pero tenemos que aplicar el método ejecutivo de arriba hacia abajo, porque nos vamos a perder en detalles como, por ejemplo, las comunicaciones. No has tocado, por ejemplo, el cabotaje, que en el terremoto de Ica el cabotaje funcionó perfectamente. Y así por el estilo. En fin, eso sería toda mi participación. Gracias. Ok, muchas gracias, Moisés. Creo que Moraima también nos tiene que decir, nos puede decir algo. Moraima, por favor, pon tu micro para poder escucharte. Hola, hola amigos, buenas tardes, Alex y asistentes todos. Bueno, primeramente, para expresarle mi felicitación a Manuel Chao por su conferencia. Y también quiero manifestar que no me parece bien generalizar la ineficiencia y burocracia en el Estado. Al respecto, creo que se debe hacer un diagnóstico, ya sea a nivel institucional o a nivel de oficinas concretas, o puede también ser a nivel macro, lo que le está escuchando al compañero Moisés Murga, ¿no? Porque él dice de arriba hacia abajo. Bueno, el asunto es de que también puede ser, ¿no? Y si se corrobora la existencia de estos problemas y en qué sectores, ¿no? O sea, algo más determinado, más concreto, se debe formular y aplicar medidas correctivas para poder superarlas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Ahora, en cuanto a varios puntos que han mencionado, me parecen puntos muy, muy interesantes que se requiere realmente en nuestro país. Y sí, una buena propuesta para llevar a cabo a partir de enero del próximo año, ¿no? Como así a nivel del grupo de la promoción y otras personas idóneas que nos están acompañando ahora, ¿no? Eso es lo que les podría decir. Buenas tardes a todos, que sigan teniendo buen fin de semana. Ok, Moraima, muchas gracias. Bien, entonces quedamos con Manuel Chao, que de repente, ya para culminar esta primera reunión, este Víctor aspecto... Calero. Sí, ok, este aspecto da para mucho aliento, como dice Moraima. Una cosita. Y adelante, don Víctor, por favor. No, una cosita, Manuel, una cosita. Víctor Calero, ya por el tiempo. Manuelito, por el tiempo. Buenos días. Ya, muchas gracias por Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuel lo conozco en la maestría y por eso me interesó entrar a este chat. Más que nada, ver el interesante plan que tienen, pero algunas inquietudes. Bueno, el plan es un plan bonito que todo peruano quisiera ejecutar, pero como dijeron por ahí, hay que verlo cómo llevarlo a cabo, a la realidad. Después he estado viendo que mucho enfoca en China. Claro, el desarrollo es amplio ahí, pero también creo que es en base, allá es un solo partido. Acá planeamos 5 años, el próximo 5 años viene otro partido y es otra cosa. Allá el desarrollo, muchas empresas internacionales se van allá por los salarios. ¿Qué pasaría si traemos empresas tecnológicas y pagamos el salario que pagan en China? Si tenemos el problema ahorita del agro con el salario que le pagan y hay huelgas en la tecnología, también de repente habría ese problema. O sea, hay varias aristas que hay que analizar bien y no todo enfocarnos en China, porque detrás de eso hay algo más. Después de lo que escuché, Manuel, por ahí dijiste los ministerios, cerrar 2 ministerios, juntar 2 en uno, pero por ahí hablaste crear otro. Entonces, por ahí habría que afinar bien esto, ¿no? El sentido cerrar y crear uno, o mejor, reordenarlos, ese enfoque darle, ¿no? Después otro que dijiste, los bonos, que nos habíamos endeudado tanto. Por ahí escuché otro economista que era
era la mejor época de endeudarnos en bonos por la baja tasa. Sí. Y también Sí. hablaste, ahora más bien, endeudarnos con el FMI. ¿No? Entonces habría que ver plasmar o identificar exactamente en números el pro y contra, ¿no? Y para finalizar, hablaste de la nueva constitución, que es la única que nos va a llevar a corrupción cero. Bueno, eso ya es un poco discrepo, ¿no? Porque las grandes empresas ahorita están en el Tribunal Constitucional y ya salió el fallo que tienen que pagar. Ya la parte legal de abogados es el tema que entrampa. Así como que entrampa que los presidentes vayan a cárcel, también va a entrampar que las grandes empresas paguen. Pero me satisface escucharte, Manuel, y ver el plan que has elaborado. Y esas serían mis inquietudes más que nada para este grupo que recién los conozco. Muchas gracias. Gracias, Alex, Víctor. una precisión rapidita, ¿es posible o no? Sí, un momentito, Manuel Chao, por favor, que Una quiere precisión nomás comentar. rápido. Adelante, Dos cosas. Manuel, rápido. Sí, gracias, rapidito. Gracias, Manuel Chao. Que no quede en el aire lo que dijo inteligentemente Alex, y que acá está digna representante Moraima. En nuestra promoción tenemos varias damas que no participen. Entonces, hagamos algo desde Moraima de repente para convocarlas y que participen y aporten, ¿no? Entonces, ese es uno. Y al amigo Calero, bienvenido también al aporte. Y solamente quisiera decir algo finalmente, ¿no? Dijo, viene un partido, hace algo y luego otro partido y cambia todo. Creo que en los últimos 20 años no ha cambiado nada. Tal vez han cambiado las personas, nada más, ¿no? Gracias. Bueno, para despedir ya creo, ¿no, Alex? Sí, ¿no? adelante, Manuel. Sí. Mira, a ver, la verdad es, hay una controversia y algunas cosas que yo he mencionado también, pues no es cosa de analizar. ¿Por qué digo que está sobredimensionado el gobierno? Porque yo he hecho un análisis de salud. Hay más de 150% de gastos administrativos sobre los ingresos. Es decir, ingresa un presidente y no genera cambios en la estructura del personal. Al contrario, acumula. Entonces, salud está en un déficit tremendo como consecuencia de ello. Por eso me atreví a decir que está sobredimensionado y es ineficiente. Hay muchas cosas por responder, pero a mí lo que me agrada es de que todos han dicho sí, ¿no? Hacer un acuerdo, no solamente la promoción, un acuerdo a largo plazo y hagámoslo. Porque también esto, el aspecto estratégico es publicarlo. No se queda ahí, hay que publicarlo. Y de publicación yo creo que eso no me puedo comprometer, ¿no? Si vamos a hacer algo, se forman comisiones. Aquí hay varios expertos en varios sectores y eso sería agradable, ¿no? Y también invitar a César Fajardo, al doctor, ¿no? Que es gran conocedor de estos aspectos, y gracias por que está presente, también a Víctor Calero y otros, ¿no? Entonces, eso nada más. Para despedirme por la hora, gracias a todos, Alex, ¿no? Agradecerle, y yo creo que este es el comienzo, tal como dije, de un plan que contribuya a la promoción con la incorporación de grandes profesionales. Nada más. Gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Y solamente ya para terminar, si me permiten tomar la indicación que nos hizo nuestra amiga Moraima, en el sentido de que habría que precisar, ¿no? Habría que precisar los casos de ineficiencia y de corrupción, porque también hay que reconocer que en el Estado hay áreas de una productividad muy, muy buena, muy aceptable, y en una de ellas justamente se encuentra colaborando Moraima. También tenemos otros amigos que están colaborando muy bien en diversos sectores, Petroperú, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Así que eso nos llena de gran orgullo. Bueno, entonces quedamos con los encargos. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Ya se les dará a conocer a través del WhatsApp o del teléfono y quedamos con el compromiso. Muchas gracias, amigos, y buenas tardes.
Gracias. Feliz Navidad. Buenas tardes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es el cumpleaños de Jesús. Nada más. No se olviden. Gracias. Chao. Feliz Navidad. Ya. Feliz Navidad. Feliz